tenemos miedo, ¿verdad? Nuestra naturaleza es una naturaleza contaminada por el pecado que hace que sintamos miedo. Cuando tú sales a trabajar, te encomiendas al Señor, oras a Dios para que Dios te proteja, porque nuestro mundo y nuestra sociedad está tan violenta y tan complicada que pueden pasarnos ciertas cosas y a veces tenemos temor de que algo nos pueda pasar. Encomendamos a nuestros hijos al Señor para que el Señor los cuide, porque tenemos miedo que algo les pueda pasar. Esta semana yo estaba viniendo del aeropuerto con mi hermana que vino de viaje, y estábamos yendo así despacito por la avenida Fawcett a 10 kilómetros por hora, conversando de lo más bien, cuando de pronto siento que por detrás una camioneta Toyota me impacta y me rompe el faro. Bueno, no voy a contar el resto de la historia, pero me di cuenta, después que mandé a arreglar mi farito y me costó mi platita y todo lo demás, me di cuenta que cuando salí del taller, salí con miedo. Decía, uy, ojalá que no haya ningún carro por detrás que me vuelva a chocar. Porque el miedo es parte de nuestra vida. Pero Dios, que es soberano, no le tiene miedo a nada, ni a nadie. No le tiene temor. Él no ignora nada y no necesita nada. Por lo tanto, Él no vive atemorizado. Y la sexta implicancia es que Dios siempre sabe qué cosa es lo mejor. No tiene que consultarlo con nadie, no tiene que buscarlo en internet, no tiene que indagar con nadie. Dios sabe qué cosa es lo mejor para tu vida. Ahora, mira que estas implicancias que estamos compartiendo tienen un efecto en la vida del ser humano y tienen un impacto en la vida del creyente. Porque decir que Dios siempre sabe lo que es mejor quiere decir que Él nunca se equivoca. Y si tú estás viviendo hoy una crisis económica, una situación emocional, una crisis emocional, una tragedia, tienes un familiar enfermo o tú mismo estás enfermo, has perdido el trabajo, no tienes recursos, déjame decirte que Dios, el Dios soberano, tiene control sobre lo que te pasa. El Dios soberano de la Biblia sabe qué es lo mejor para ti y permite que sucedan ciertas cosas porque Él tiene, entre otras razones, un propósito para tu vida y para la mía. La soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto sobre todo lo que nos sucede. Él controla lo que vemos y controla lo que no vemos. Él controla lo que entendemos y lo que tú y yo no comprendemos cuando algo nos sucede. La soberanía significa que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Y que Él sabe qué cosa es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, en los últimos tiempos, este tema de la soberanía de Dios se ha visto maltratada por mucha gente. Ocurre una tragedia, ¿verdad? Un familiar cercano muere, o se produce un terremoto como el que hemos visto que pasó esta semana en el norte de Chile y en el sur de nuestro país. Algo devastador sucede en el mundo, se cae un avión con 230 pasajeros y decimos, Dios es soberano. Y si Él permite que suceda algo, lo permite con un propósito. Hermanos, en un sentido eso es cierto, en un sentido eso es verdad, pero no podemos limitar a Dios ni la soberanía de Dios a una respuesta tan simplista como esa. ¿Sabes por qué? Porque la revelación de Dios hace que la soberanía de Dios nos inspire temor, nos inspira miedo. ¿Por qué Dios permite estas cosas en el mundo? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en mi vida? ¿Y sabes por qué muchas veces no logramos entender? Porque no nos damos cuenta que Dios es diferente a nosotros. Que Dios es totalmente distinto a como tú y yo somos. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Él es luz, nosotros tinieblas.
Él es incorrupción, incorruptible, nosotros somos corrupción. Y la naturaleza humana tiende a querer controlar todo, ¿no es verdad? A veces los esposos queremos controlar a la esposa. La esposa quiere controlar a los hijos. Estamos en el trabajo y queremos controlar lo que sucede en el empleo. Hasta tenemos un control remoto en la casa para controlar el televisor. ¿No es verdad? Porque es parte de la naturaleza humana. Nos gusta controlar. Y hay gente que pretende controlar a Dios. Hay gente que pretende controlar al Dios de los cielos, que quieren hacer de Dios un títere para ellos. Gente que se siente bien cuando logra controlar a Dios y entender a Dios. Y ahí aparece la soberanía de Dios y nos dice, de ninguna manera. No hay forma de entender plenamente y cabalmente la soberanía de Dios, el obrar de Dios. Es mucho más de lo que tú y yo podríamos imaginar respecto al obrar de Dios. Además, creo que tenemos que recordar que cuando Dios se trata de dirigir a las personas, cuando Dios dirige los sucesos de la historia, Él no necesita que ni tú ni yo le demos permiso. Él no nos va a consultar qué es lo que Él va a hacer, porque allí radica la soberanía de Dios. Ese es el gran tema. ¿Te has puesto a pensar lo pequeño e insignificante que sería nuestro Dios si fuera posible entender todo lo que Él permite que suceda? Si fuera posible entender las motivaciones que Dios tiene, sería un Dios pequeñito. ¿Y qué pasaría si el ser humano más inteligente de la tierra tuviera el control de todo? Viviríamos en un caos, viviríamos en un desorden. Así que lo único que tiene sentido es que la persona de Dios y sus caminos están caracterizados, están marcados por un elemento. Ese elemento se llama misterio. La soberanía de Dios es misteriosa. Deuteronomio va a decir, hay cosas reveladas que son para los hombres, pero las cosas que no son reveladas le pertenecen a Dios. Así que lo único que tiene sentido es justamente la persona de Dios y entender que sus caminos están rodeados por ese elemento que se llama misterio. Lo que Dios quiere, lo obtiene a su modo, lo obtiene en sus tiempos, lo obtiene puntualmente, lo obtiene siempre, y eso no significa que tenga que pedirnos permiso. Eso aplica a la historia de la humanidad y aplica también a lo que te esté pasando a ti hoy, 6 de abril. Así que cualquier situación por la que tú vivas, en estos momentos tienes que saber que el soberano Dios de la historia tiene control sobre todo ello. En Isaías, en el capítulo 45, quiero que tengan sus Biblias abiertas allí, aparece una historia bien interesante. Cuando Isaías escribe esta sección de su libro, el imperio babilónico estaba arrasando todo lo que nosotros conocemos como los países que están en este sector. Arabia Saudita, aquí en el mapa, Irán, Irak, Siria, Turquía y este pedacito chiquitito, insignificante que casi no se ve, que es Israel. Todo esto lo componía el antiguo imperio babilónico. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, había decidido invadir Jerusalén. Y cuando invade Jerusalén, una de las primeras cosas que hace es arrasar con todos los elementos del templo, que eran elementos de adoración para el judío. Y no solamente arrasa con todos los objetos de adoración en el templo judío, sino que toma a los jóvenes judíos, los hace eunucos y se los lleva a su corte, a la corte del rey. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor.
Después de Nabucodonosor aparecieron otros reyes, Darío, Belsasar, su padre, etc. Y hacia el final de la vida del profeta Daniel, ya no de Isaías, sino del profeta Daniel, allí por el año 539 antes de Cristo, aparece otro rey, el rey Ciro, pero ya no era un rey babilónico, era el rey del imperio medo-persa. ¿Qué hace Ciro? Arrasa con todo el imperio babilónico y hace todo lo contrario a lo que Nabucodonosor había hecho. Les devuelve a los judíos la posibilidad de adorar a su Dios y en un solo día 50.000 judíos regresan a su tierra. Ese rey, el rey Ciro, permite todo esto. Si no se hubiera dado este regreso de estos judíos a la tierra en la historia como parte de la soberanía de Dios, posiblemente la nación de Israel no hubiera existido en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Mucho de lo que Dios quiso hacer al traer al Mesías, a traer a Cristo, giró en torno a la existencia de un rey pagano como Ciro. Ciro no amaba a Dios. Ciro no se sometió al Señor. Sin embargo, Dios lo utilizó para cumplir sus propósitos. Y en el versículo 1 se nos dice que Dios llama a Ciro su ungido. Mira el versículo 1, vamos a leer del 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es interesante que el Señor llama a Ciro, este rey pagano, como su ungido. El rey que Dios iba a usar para cumplir, entre otras cosas, los planes por los cuales el Mesías vendría a nosotros. Y algunos aspectos que encontramos de la soberanía de Dios en este pasaje que nos hablan y nos hacen entender más la naturaleza de este Dios soberano. En primer lugar, hay propósito. El Dios soberano siempre tiene un propósito cuando nos sucede algo o sucede algo en la historia. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Quiere decir que Dios llamó a Ciro, lo toma por su mano derecha con el propósito de servir a las naciones y de cumplir los propósitos de Dios para estas naciones. Entre ellas, por cierto, la nación de Israel. Nada de las cosas que suceden en el mundo y en nuestra vida suceden sin que haya un propósito detrás. Pero además, el otro aspecto de la soberanía de Dios es la decisión de Dios. Dice el versículo 2 y el versículo 3, yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos. Y el versículo 3 dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, cuando pensamos en un Dios soberano, tenemos que entender que detrás de los hechos de Dios hay no solamente un propósito, sino que está la decisión de este Dios soberano de ejecutar lo que le place a Él como su propia voluntad.
Pero además nos habla de exclusividad. Mira el versículo 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. 6 veces en 2 versículos se habla de la exclusividad de este Dios soberano. Yo soy Jehová y ninguno más hay, dice el Señor. Dios se presenta como el que gobierna el universo. Él es el rey de la historia de la humanidad. Y nada hay que suceda por casualidad en este mundo. El Dios de los cielos, el Jehová de los ejércitos, Él es el Dios soberano, con propósito, con decisión y con exclusividad. Nada de lo que sucede en la vida sucede por casualidad. Para el cristiano no existe la casualidad. Para el cristiano no puede decir, o una persona no puede decir, yo pasaba por la iglesia y qué casualidad había culto. Entro al culto. No. Si entraste, fue porque Dios quiso que entraras. No existe la casualidad. No existe la suerte. Para el cristiano no existe la suerte. Y algunos cristianos tienen que aprender a desterrar de su vocabulario la frase, ¡ay, qué suerte la mía! Porque no hay suerte para el cristiano. Así que no te preocupes en ir a comprar la tinca ni nada que se le parezca, porque tu vida está bajo la soberanía de Dios y si Él quiere darte más dinero, te lo va a dar sin necesidad de tinca ni de nada. Para el cristiano no existe ni la casualidad, ni la suerte, ni las coincidencias. ¡Ay, qué coincidencia! Justo cuando estaba en necesidad, vino este hermano y me dio algo de dinero. No, no es coincidencia, es la provisión de Dios. Es el Dios soberano que conoce tu necesidad, que conoce tu problema. Estaba sin trabajo y qué coincidencia, justo me llamaron. No, no hay coincidencia. Dios movió los hilos de la historia para que te llamen y te provea lo que tú necesitas. Así que hermanos, solo el Dios soberano que gobierna todo y que gobierna nuestras vidas, sabe muy bien cuál es nuestra necesidad. Y todo lo que Él hace, lo hace porque tiene control sobre nosotros. Pero el cuarto aspecto es lo que yo llamo el misterio. Mira el versículo 7, hablando de Dios, dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Hago la paz y creo la adversidad. Otra versión dice, traigo bienestar y creo calamidad. Ahora este texto tiene que dejarnos perplejos. Tiene que dejarnos atónitos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es esto? Un Dios que es amor, un Dios que es bondad, un Dios que detiene el sufrimiento humano, como dice su palabra. ¿Cómo es posible que cree la calamidad? ¿Cómo es posible que cree la adversidad? A todos nos gusta la primera parte del texto, ¿no? Yo hago la paz, traigo bienestar. Pero a la mayoría de gente le cuesta aceptar lo que continúa cuando dice, yo creo la adversidad, creo la calamidad. ¿Cómo conciliamos estos dos aspectos de la soberanía de Dios? ¿Cómo entendemos que un Dios bueno permite que pasen cosas, entre comillas, no tan buenas en el mundo y en nuestra vida? Dios ha creado un mundo con libertad de elegir. Dios ha creado al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y entre el mal. Tú eliges entre el pecado y una vida de santidad. Dios nos ha creado con la capacidad de elección. Y de nuestras decisiones humanas resulta el pecado,
De nuestras decisiones humanas resulta el sufrimiento que vemos alrededor nuestro. No es Dios, somos nosotros, con nuestras decisiones y con nuestras elecciones. Dios trae eventual bienestar al mundo, pero trae también eventual calamidad al mundo cuando la gente toma decisiones equivocadas porque le ha dado las espaldas a Dios. Permíteme contarte una historia real. Hace unos meses, una amiga nuestra, una señora joven, que fue nuestra oveja en la iglesia de Miraflores cuando fuimos pastor de jóvenes, y aquí hay dos, casi digo ovejas negras, no, dos ovejitas mías que también fueron ovejas mías cuando fuimos pastores de jóvenes allá en Miraflores. Así que ellos conocen la historia también. Yolanda salió embarazada después de un par de años y estar en tratamiento, salió embarazada. Esperaban a su primera hijita, iba a ser mujer, fue mujer, gracias a Dios, nació bien. Ella empezó su embarazo, contentos, como suele suceder, contentos los padres, toda la familia, pero mientras ella iba avanzando su embarazo, se enteraron que el papá de Yolanda se había enfermado. Aparentemente era una enfermedad nada complicada. Sin embargo, tuvo que ir a la clínica, se empezó a complicar la enfermedad, empezó a ponerse mal y prácticamente todos los meses del embarazo de Yolanda, su papá la pasó en la clínica enfermo. La misma semana, 2 días antes que naciera la bebé, nuestro hermano Pepe, el papá de Yolanda, falleció, estando en la misma clínica. Ahora, cuando yo hablé con Yolanda, ella me dijo, estoy en shock. No sé si estar alegre o estar triste. Simplemente no pude reaccionar. Pero una cosa sí ella me dejó entender. Dios es soberano. Ella pudo preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste algo así? ¿Por qué no esperaste que naciera mi hija para que mi papá conociera a su primera nieta? Te lo hubieras llevado después si querías llevártelo, pero ¿por qué en esa misma semana tuvo que suceder todo ello? ¿Está mal formular este tipo de preguntas? No, hermano, no está mal. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro sufrimiento, sabe por lo que pasamos. No está mal que le preguntes a Dios por qué, pero inmediatamente tienes que preguntarle ¿para qué? No solo por qué permites que esto suceda, sino cuál es el propósito detrás de esto que me pasa, Señor. Formular este tipo de preguntas nos ayuda a crecer espiritualmente. Así que si por ahí hay alguien que te dice no eres espiritual porque estás preguntándole eso a Dios, no le creas. Dios conoce tu corazón, conoce tu drama, ve tus lágrimas, pero inmediatamente dile, Señor, ¿cuál es el propósito detrás de esto que me sucede? Debemos entender que aunque Dios responda, siempre habrá misterios. ¿Y sabes por qué? Porque los misterios pertenecen a la soberanía de Dios. Y porque Dios no es como nosotros. Porque Dios es infinitamente grandioso. Y tenemos que aprender a someternos a la soberanía del Señor. Ahora, hay una pregunta profunda de carácter teológico que creo que tenemos que hacernos. Si Dios controla todas las cosas, entonces, ¿cómo es que somos responsables por los pecados cometidos? ¿Tengo libertad? ¿Elijo pecar o es Dios quien decide que yo peque? ¿Será acaso que somos títeres de Dios? Pues mira lo que dice Josué. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. ¿Sabes dónde está el punto en el cual tenemos que entender para no quejarnos contra Dios?
en que Dios nos da la libertad de elección. Escogeos. Te da la posibilidad de elegir. Mira lo que dice Deuteronomio. Escogeos pues la vida, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos la posibilidad de elegir. Todos tenemos la capacidad de elegir. Todos estamos llamados a tomar una decisión en la vida. O decides vivir en santidad o decides vivir revolcándote en el pecado. O aceptas a Cristo en tu corazón o lo rechazas. Pero las consecuencias de tu decisión te van a acompañar. No le eches luego la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Cuando muchas de las cosas que nos suceden es sencillamente por decisiones equivocadas y mal tomadas. Dios no tiene títeres, no tiene marionetas. Dios tiene hijos que quieren que libremente le amen y le obedezcan. Termino. 3 decisiones que tenemos que tomar. Porque como hijos de Dios estamos llamados a abrazar la soberanía de Dios. Y no solamente abrazar la soberanía, sino ser cautivados por la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Toma estas 3 decisiones. Primero, decide vivir una vida de obediencia. Decide vivir una vida obedeciendo a tu Señor. Decide con el corazón obedecer lo que la palabra de Dios te dice que hagas. Y verás cómo la perspectiva de la vida cambia totalmente. Cuando tú decides obedecer, porque tú puedes decidir desobedecer también. Y te aseguro que para desobedecer a Dios no tienes que hacer mucho esfuerzo. Nadie se prepara ni se entrena para ser un perdedor. El que entrena, el que se prepara es porque quiere ganar la carrera, porque quiere recibir la medalla. Bueno, para ser hijos obedientes tenemos que entrenarnos en la oración, en la palabra, en la búsqueda de Dios, en las disciplinas espirituales, en el ayuno, en la contemplación, en la meditación, todo aquello que nos lleva a pensar en el Señor. En segundo lugar, decide no ceder ante la tentación. Tú me dirás, pastor, qué fácil es decirlo. Sí, es fácil decirlo. Estoy contigo. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo conocemos cuáles son nuestros puntos débiles. ¿No es verdad? Tú conoces cuáles son las flaquezas en tu vida, las debilidades en tu vida. Pues decide apartarte de todo aquello que te lleva a crear un ambiente propicio para la tentación y caer en pecado. Te voy a decir algo que seguramente lo conoces y lo sabes. No va a bajar un ángel para agarrarte de la mano y decirte, ¿sabes qué? A ese lugar pecaminoso que estás yendo no vayas, ven por acá. No va a bajar un ángel a decirte eso. No va a bajar un ángel a quitarte el control remoto del televisor para que cambies y no veas lo que no debes ver. No va a bajar un ángel para decirte esta página web, no tienes que mirarla. Tú tienes que tomar la decisión. Decidir no caer y no ser en la tentación. Decide hacer frente a la tentación, no en tus fuerzas, ojo, sino en el poder de la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo y por medio de la renovación de tu mente, como dice el apóstol Pablo. Cuando tú renuevas tu mente y tu mente es cautivada por Dios y por sus pensamientos, entonces tienes el poder para decirle no a la tentación. Y la tercera decisión, que tal vez es la decisión más difícil de cumplir, es esta. Decide caminar en sumisión ante la tribulación. Decides someterte a ese Dios soberano en medio de la tribulación. Decir en medio de una tribulación o un problema, voy a someterme a Dios,
aunque no comprendo todo, aunque no sé por qué ha permitido esto que me pase en mi vida, pero decido someterme al Señor. No es fácil, no es fácil. Demanda entrega, demanda una vida consagrada al Señor. Alguien dijo que dejarse apoderar por la soberanía de Dios es declararle la guerra al orgullo humano. Dejarse apoderar por la soberanía de Dios es declararle la guerra al orgullo humano. Y solo un corazón en comunión con Dios puede abrazar su soberanía. Termino con este texto. Romanos 11. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aprendamos a celebrar la soberanía de Dios. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos conocer a Dios para que cuando Dios diga algo sobre nuestra vida, podamos abrazar su soberanía con humildad y reconociéndolo a Él. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines el rostro para orar delante de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y te damos gracias por ser el Dios soberano, aquel que tiene control sobre nuestras vidas, sobre todo lo que sucede en este mundo. ¿Cuánto necesitamos conocerte, Señor, para poder abrazar tu grandiosidad, poder abrazar tu soberanía? En esta mañana, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Mientras estamos así orando, hermanos, tal vez en esta mañana hay personas que nos están visitando por primera vez, por segunda vez, que han escuchado la palabra del Señor y que se dan cuenta que necesitan de Dios, que necesitan abrazar la soberanía de Dios y quieren venir al Señor trayéndole sus vidas. Si es así, yo quiero orar por ustedes. Quisiera orar por todas las personas que en esta mañana quieren entregarle la vida a este Dios soberano para que Él moldee sus vidas, guíe sus vidas de cada uno de ustedes. Así que si tú quieres que yo ore por ti, si me quieres dar ese privilegio de poder hacerlo en esta hora, te voy a pedir que ahí donde estás levantes tu mano. Si quieres entregarte al Señor, si quieres venir a Él en esta mañana, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguna persona? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere hacerlo? Que quiere venir al Señor y entregarle la vida. Si ese es el deseo de tu corazón, pon tu mano en alto. Dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero que este Dios soberano moldee mi corazón. ¿Habrá alguna otra persona más? Si es el deseo tuyo, yo quiero orar por ti. Ya vamos a orar. ¿Habrá alguien más en esta mañana que le dice, Señor, aquí está mi vida? Yo quiero pedirte si puedes ponerte de pie y venir aquí adelante, por favor, para orar contigo. Vamos a orar y entregarle la vida al Señor. Señor amado, gracias por este jovencito que abre su corazón a ti,
que viene delante de ti, Señor, reconociendo su necesidad, que responde en sensibilidad espiritual a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú perdones sus pecados y le ayudes a partir de hoy a caminar contigo, a crecer en tus caminos. Gracias por su vida, lo encomendamos a ti. Y por cada uno de nosotros que te conocemos, Señor, ayúdanos a abrazar tu soberanía. Ayúdanos a abrazar tu grandiosidad. De tal manera, Señor, que podamos experimentar esa voluntad agradable, buena y perfecta que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para el tiempo de la Santa Cena, hermanos. Quisiera pedirles que inclinen sus rostros, que tengamos un momento de oración personal, a solas con el Señor, mientras el cuerpo pastoral pasa aquí adelante, por favor, para que me ayuden a ministrar la cena. Tengamos un tiempo de recogimiento espiritual, un tiempo de oración, de acercamiento al Señor. Aquellos que están en comunión, soberano. Y si Él permite que suceda algo, lo permite con un propósito. Hermanos, en un sentido eso es cierto. En un sentido eso es verdad. Pero no podemos limitar a Dios ni la soberanía de Dios a una respuesta tan simplista como esa. ¿Sabes por qué? Porque la revelación de Dios hace que la soberanía de Dios nos inspire temor, nos inspira miedo. ¿Por qué Dios permite estas cosas en el mundo? ¿Por qué Dios permite que suceda esto en mi vida? ¿Y sabes por qué muchas veces no logramos entender? Porque no nos damos cuenta que Dios es diferente a nosotros. Que Dios es totalmente dito y me costó mi platita y todo lo demás. Me di cuenta que cuando salí del taller, salí con miedo. Decía, uy, ojalá que no haya ningún carro por detrás que me vuelva a chocar. Porque el miedo es parte de nuestra vida. Pero Dios, que es soberano, no le tiene miedo a nada, ni a nadie. No le tiene temor. Él no ignora nada y no necesita nada. Por lo tanto, Él no vive atemorizado. Y la sexta implicancia es que Dios siempre sabe qué cosa es lo mejor. No tiene que consultarlo con nadie, no tiene que buscarlo en internet, no tiene que indagar con nadie. Dios sabe qué cosa es lo mejor para tu vida. Ahora, mira que estas implicancias que estamos compartiendo tienen un efecto en todo lo que nos sucede. Él controla lo que vemos y controla lo que no vemos. Él controla lo que entendemos y lo que tú y yo no comprendemos cuando algo nos sucede. La soberanía significa que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Y que Él sabe qué cosa es lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora, en los últimos tiempos, este tema de la soberanía de Dios se ha visto maltratada por mucha gente. Ocurre una tragedia, ¿verdad? Un familiar cercano muere, o se produce un terremoto como el que hemos visto que pasó esta semana en el norte de Chile y en el sur de nuestro país. Algo devastador sucede en el mundo, se cae un avión con 230 pasajeros y decimos, Dios es, tenemos miedo, ¿verdad?
Nuestra naturaleza es una naturaleza contaminada por el pecado que hace que sintamos miedo. Cuando tú sales a trabajar, te encomiendas al Señor, oras a Dios para que Dios te proteja, porque nuestro mundo y nuestra sociedad está tan violenta y tan complicada que pueden pasarnos ciertas cosas y a veces tenemos temor de que algo nos pueda pasar. Encomendamos a nuestros hijos al Señor para que el Señor los cuide, porque tenemos miedo que algo les pueda pasar. Esta semana yo estaba viniendo del aeropuerto con mi hermana que vino de viaje, y estábamos yendo así despacito por la avenida Fawcett a 10 kilómetros por hora, conversando de lo más bien, cuando de pronto siento que por detrás una camioneta Toyota me impacta y me rompe el faro. Bueno, no voy a contar el resto de la historia, pero me di cuenta, después que mandé a arreglar mi faro, en la vida del ser humano. Y tienen un impacto en la vida del creyente. Porque decir que Dios siempre sabe lo que es mejor quiere decir que Él nunca se equivoca. Y si tú estás viviendo hoy una crisis económica, una situación emocional, una crisis emocional, una tragedia, tienes un familiar enfermo o tú mismo estás enfermo, has perdido el trabajo, no tienes recursos, déjame decirte que Dios, el Dios soberano, tiene control sobre lo que te pasa. El Dios soberano de la Biblia sabe qué es lo mejor para ti. Y permite que sucedan ciertas cosas porque Él tiene, entre otras razones, un propósito para tu vida y para la mía. La soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto sobre todo.